Había una vez un rey en Fenicia, la tierra de las palmeras, cuyo nombre era Agénor. Tenía 3 hijos y una hija llamada Europa, la princesa más encantadora en todas las tierras del este. Un día en que Europa había ido con sus amigas a los pastos que había junto al mar para recoger azafrán silvestre, mientras arrancaba las flores, un noble toro, blanco como la leche, se le acercó muy mansamente y se quedó allí parado ante la princesa, mirándola con sus amables y lustrosos ojos. Sus amigas se asustaron, pero ella les dijo: «Niñas, no hay nada que temer. Mirad, este toro es más manso y cariñoso que un cordero. ¡Qué animal más hermoso! Nunca había visto algo parecido entre las creyes de mi padre. Este tiene que ser el mismo rey de los toros, y me mira como si supiera que estoy hablando de él». Tras decir eso, le acarició el ancho cuello a la bestia, que al momento se arrodilló ante ella acercando la majestuosa cabeza al suelo. «¡Qué toro más amable!», gritó Europa divertida. «¿Me estás invitando a montar en tu lomo?». Y de forma juguetona se subió a las espaldas del toro. El animal se levantó con suavidad y empezó a caminar hacia la playa. Al principio iba muy despacio, y las demás muchachas, tranquilas de ver aquello, bailaban alrededor del toro y le tiraban flores a Europa, que se protegía de los coloridos proyectiles riéndose. Pero cuando llegaron junto a las olas del mar, el toro se zambulló con un impetuoso bramido que aterrorizó a las jóvenes. Se metió directo entre la espuma y nadó a toda prisa mar adentro con su jinete a las espaldas. En vano gritó Europa pidiendo ayuda. En vano sus amigas llenaron el aire de chillidos. Tan rápido desapareció entre las olas que apenas pudieron ver su lindo rostro mirando hacia la orilla, mientras con una mano les hacía señales y con la otra se sujetaba a uno de los cuernos del toro. Cuando el rey Agénor escuchó lo que le había ocurrido a su hija, enloqueció de pena, pues Europa era la luz de sus ojos, 3 veces más querida que cualquiera de sus hijos. Así pues, les dijo a los muchachos: «No hay duda de que no ha sido un simple toro el que se ha llevado a Europa, sino algún vil hechicero que tomó esa forma para engañarla. Ahora uno de vosotros ha de ir en busca de ese bribón, matarlo y traer a vuestra hermana a casa. De lo contrario, no tardaré en morir de pena». Entonces Cadmo, el hijo más joven, que quería a su hermana y era de ánimo intrépido, respondió que él iría encantado a cumplir la misión. «Ve inmediatamente, pues», dijo el rey, «y procura no volver a Fenicia hasta que hayas encontrado a mi amada hija, o mi maldición sobre ti será terrible». Así pues, Cadmo cruzó el mar visitando muchas islas y llegó a Grecia, y allí la buscó durante un año, pero no tuvo noticias de Europa. Entonces escuchó hablar del oráculo de Apolo en Delfos y allí fue a preguntarle al dios, que le dio esta respuesta por medio de la inspirada sacerdotisa: «Abandona tu búsqueda, príncipe fenicio, pues tu destino no es encontrarla. Basta con que sepas que Europa es la amante del propio Zeus, que la ha hecho reina de una próspera región donde vive esplendorosa y felizmente. En cuanto a ti, esta tierra de Grecia será tu nuevo hogar, y también prosperarás aquí. Ve ahora al valle de Pitón y verás una novilla roja sola en el camino. Síguela hasta que se eche a descansar y en ese lugar construirás una ciudad». Y Cadmo, fiándose de la palabra del dios, salió inmediatamente del templo junto a sus sirvientes, y la novilla roja lo llevó por los campos hasta que llegaron a un frondoso valle donde se cruzaban 2 arroyos, y se levantaba una colina justo donde coincidían los cauces. La novilla subió a la colina y se echó a descansar en la verde hierba. Era un hermoso lugar, pero solitario, y Cadmo se preguntaba cómo había de construir una ciudad sin nadie que lo ayudara excepto los pocos sirvientes que iban con él. Sin embargo, no le falló su fe, y decidió comenzar erigiendo un altar a Atenea, la patrona de su casa, y allí le sacrificó a la novilla. Mandó a sus hombres ir a por leña, mientras él mismo formaba y apilaba montones de tierra para el altar. En la arboleda donde fueron a buscar leña había una fuente consagrada a Ares, el dios de la guerra, que había puesto a custodiarla a un dragón, el más terrorífico de su especie. En cuanto los sirvientes entraron en la arboleda, el monstruo se echó sobre ellos y se comió a 2 de los desgraciados en un abrir y cerrar de ojos. Los demás salieron corriendo y le rogaron a su señor que huyeran para salvar su vida. Pero Cadmo, tras desenvainar su espada,
se metió en la arboleda y antes de que la tremenda bestia pudiera moverse, le cortó la cabeza de un tajo. En el mismo instante vio a una doncella ante él, ataviada con una armadura reluciente, un casco y un escudo de oro, blandiendo una larga lanza, y supo que se trataba de la mismísima Atenea. «Héroe», le dijo, «has actuado con valentía y has de recoger una maravillosa cosecha por tu valor. Toma los dientes del dragón y espárcelos por aquí y por allí, como el sembrador esparce semillas». Y cuando Cadmo lo hubo hecho, una hueste de hombres armados brotaron del suelo, y se lanzaron furiosamente los unos contra los otros hasta que solo quedaron 5 supervivientes. Entonces la diosa hizo un gesto con su lanza y al punto esos 5 guerreros soltaron las espadas y permanecieron inmóviles. «Cadmo, estos 5 guerreros», dijo Atenea, «son los más poderosos, como tú mismo has presenciado, de la poderosa hueste del dragón. Serán llamados espartos, pues nacieron de la tierra tras ser esparcidos los dientes del dragón. Serán los primeros habitantes de tu nueva ciudad y los fundadores de un linaje de guerreros que llegará a ser famoso por generaciones». Tras decir eso, Atenea se marchó y Cadmo, con la ayuda de los espartos, se puso inmediatamente a construir una ciudadela en lo alto de la colina y la llamó Cadmea. Pero Ares, lleno de cólera por la muerte del dragón, y aun así temiendo tocar a un hombre bajo la protección de Atenea, se quejó amargamente ante Zeus y todos los olímpicos de que un mortal hubiera matado a su sirviente y profanado su arboleda sagrada con sangre. Atenea se levantó y habló en defensa de Cadmo, e intercambiaron acaloradas palabras ella y el dios de la guerra, y ya habrían llegado a las manos, tan vehemente era la disputa, si Zeus no les hubiera ordenado contenerse y someter el tema a votación entre los demás dioses. Los olímpicos votaron que Cadmo era culpable de asesinato, y Ares clamó por la condena a muerte, pero Zeus dijo: «No morirá, pues he visto su piedad para con nosotros y la integridad de su alma. Además, no sabía que el lugar donde mató al dragón era territorio sagrado. Por tanto, esta es mi sentencia. Construirá un templo a Ares en ese lugar y le servirá allí como esclavo todo un año olímpico». El año olímpico equivale a 8 años humanos, por lo que durante ese tiempo Cadmo sirvió como carpintero y aguador en el templo de Ares. Gracias a su diligente servicio y su vida inmaculada, se ganó el favor de todos los inmortales, incluido el propio dios de la guerra, de modo que, cuando hubieron pasado los 8 años, le otorgaron un honor al príncipe fenicio del que nadie había gozado antes. Y es que Ares y Afrodita le entregaron como esposa a su hija, la adorable Armonía. Todos los dioses acudieron al banquete en Cadmea y las divinas musas se encargaron de la música nupcial. Muchos años después de aquello, Cadmo se convirtió en sinónimo de buena suerte. En la guerra o en la paz, cualquier cosa que él hiciera acababa bien. Conforme sus riquezas y poder aumentaban, más y más gente se le unía, y a los pies de su ciudadela fue formándose una ciudad bien poblada. Tras varios años gobernaba un reino tan amplio como cualquier otro en la Hélade. Sin embargo, hay un antiguo dicho que dice que por cada bien que un hombre recibe de los dioses, igualmente recibe 2 males, y eso es precisamente lo que acabó pasándole a Cadmo. De las muchas penalidades que soportó en su vejez y de la calamidad que cayó sobre su casa a través de la cólera de Dioniso, estamos a punto de hablar en detalle. Además, su tercera hija, Autónoe, junto a sus hermanas, había rechazado y blasfemado contra Dioniso, por lo que el dios la enloqueció también a ella. Vagó frenética por muchas tierras hasta que se encontró con un adivino sagrado, uno de los hijos de Apolo, que la curó y se casó con ella por su belleza. Se trataba de Aristeo, a quien había alumbrado la ninfa cazadora Cirene, y gozaba de las dotes paternas de la curación y la adivinación, de modo que, después de su muerte, fue muy venerado como un dios. Autónoe vivió contenta unos cuantos años y ya creía que solo ella de entre sus hermanas había escapado a la venganza, pero la alcanzó al final. Y es que su único hijo, Acteón, un apuesto joven al que le encantaba la caza, fue a parar un día, por casualidad, al arroyo donde la diosa virgen Artemis se estaba bañando. Y como se quedó mirando impúdicamente a la diosa desnuda, sufrió un terrible castigo, pues en cuanto la divina cazadora lo vio, lo convirtió en un ciervo y acabó despedazado por sus propios perros de caza.
y su madre, al enterarse de aquello, se suicidó por no poder soportar la pena. La narración del ciclo tebano desde el mismísimo inicio con el rapto de Europa por parte de Zeus, la fundación de Tebas por Cadmo, el nacimiento de Dioniso y su enfrentamiento con Penteo, tal y como aparece en las Bacantes de Eurípides, etc. Toda la historia del ciclo tebano, incluyendo a Edipo y Antígona, la publicaré en abril de 2023 en ebook y en papel, y ahora mismo está en preventa a mitad de precio, así que aprovecha. pacus.es/tebas, y si estás escuchando esto después de la preventa, aún así es un chollo, así que ve igualmente a pacus.es/tebas.